Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a tratar el tema del álgebra vectorial, un tema muy importante para poder abordar posteriormente los demás temas de física, ¿sí? Así que tenemos que recordar que cuando hemos visto magnitudes, ¿sí? Hemos visto dos tipos de magnitudes físicas que son los escalares y los vectores, o magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Las magnitudes escalares están representadas solamente por una magnitud, por un número, ¿ok? Como ejemplo vemos la longitud, la temperatura, la masa, la resistencia eléctrica, etc. Solamente representadas por un número, ¿ok? En el otro lado, los vectores, las magnitudes vectoriales, ¿sí? Aparte de estar representadas por un número o una magnitud, también tienen una dirección y sentido, ¿ok? Y se pueden representar a través de los vectores, justamente que es lo que vamos a ver hoy día. Y estos vectores tienen todo un álgebra llamada álgebra vectorial, en donde vamos a ver las diferentes operaciones de los vectores, los elementos de los vectores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y algunas propiedades especiales que solamente se dan en los vectores. Bien, entonces como ejemplo tenemos la velocidad, ¿sí? Que en este caso está por aquí, 10 metros por segundo, y en este caso este es el vector posición, 10 metros, y aceleración y la fuerza, ¿sí? Y J y K que ven por aquí son los llamados vectores unitarios. Los vectores unitarios indican una dirección, ¿sí? En este caso el vector unitario Y para el eje X, el vector unitario J para el eje Y el vector unitario K sigue la dirección del eje Z. Entonces los vectores unitarios indican una dirección, ¿sí? Representan la dirección en el eje correspondiente. Ya vamos a ver después cómo se calculan, etcétera, etcétera. Listo, vamos a hacer un ejemplo de las representaciones que tiene un vector. Primero vemos la forma geométrica de representar un vector con una flecha, ¿sí? En este caso el vector 3,4 lo hemos denotado con la letra A mayúscula y una flechita arriba. Y podemos ver de color verde que tenemos los vectores unitarios I y J, y indicando la dirección en X, y J indicando la dirección en Y. ¿Estamos? Coordenada X sería 3, coordenada Y sería 4. Forma geométrica entonces de dibujar este vector, ¿no? Que donde está partiendo desde el origen 0,0. Luego podemos ver la forma analítica. La forma analítica está representada por las dos coordenadas, es decir, en una forma de par ordenado. Por ejemplo, A igual a 3,4. Podemos ver también que aquí el vector se está representando ya no con la flechita de arriba, encima de la letra, sino en negrita. Esto también indica entonces que el vector es este número, o perdón, esta letra. Esto también indica que esta letra quiere representar a un vector, ¿ok? Podemos también trabajar con la forma rectangular, ¿sí? Con la forma rectangular del vector en función de los vectores unitarios y j, ¿no? La coordenada x, que es 3, multiplicado por su vector unitario y, más la coordenada y, multiplicado por su vector unitario j. Entonces tenemos que el vector a o vector OA será igual a 3i más 4j. Y decimos que esta es la forma rectangular, que es la forma en la que más vamos a observar en los ejercicios al vector. La vamos a representar en su forma rectangular para poder trabajar con las operaciones que se realizan entre vectores. Es la más común. Muy bien. Vamos a calcular ahora dos propiedades muy importantes de los vectores. Se dice que para que un vector esté totalmente caracterizado necesitamos conocer su módulo y necesitamos conocer su dirección. ¿Okay? ¿Cómo calculamos el módulo? El módulo se calcula elevando al cuadrado cada componente, la suma de esas componentes elevada al cuadrado y raíz cuadrada de todo eso. La representación del módulo puede ser aquí con dos barras, ¿sí? Inclusive en algunos libros ponen dos barras a los costados, ¿sí? No solamente una como está aquí. O también la letra, en este caso A, ya sin su flechita.
¿no? Ya sin la flechita que está aquí. Entonces, para este caso que hemos visto este ejemplo, tendríamos raíz cuadrada de la componente x al cuadrado, que es 3 al cuadrado, más la componente y al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. ¿Ok? Eso me da 16 más 9 raíz de 25, que es 5, ¿no? Y también lo podemos colocar de esta manera. El módulo de A sería 5 unidades. ¿Por qué le he puesto 5 unidades? Porque va a depender, físicamente hablando, de a qué magnitud vectorial está representando este vector. Entonces, de acuerdo a eso podemos poner las unidades. Por ejemplo, si estuvimos encontrando el módulo del vector fuerza, podríamos poner que el módulo del vector fuerza sería 5 newtons, ¿no? Por ejemplo. Ahora, otras formas en las cuales se le conoce o se le llama el módulo es el valor numérico, ¿sí?, del vector, el tamaño del vector, la magnitud, su valor escalar también, o módulo, ¿sí? Módulo, valor escalar, magnitud, tamaño del vector, etc. Bien, de esas formas podemos también llamar al módulo de un vector. Tamaño del vector también. Si yo cojo una reglita, ¿no?, y he dibujado correctamente al vector y mido cuánto es su tamaño, también podré encontrar entonces el módulo, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular entonces la dirección de este vector. La dirección del vector en este caso va a estar dada por el ángulo θ que forma el vector con el semieje positivo x, ¿verdad? Y lo vamos a calcular de la siguiente manera. La tangente de ese ángulo θ será igual a la componente y dividida entre la componente x, ¿no? En este caso la componente y es 4 para nuestro ejemplo y la componente x sería 3. Tangente de θ es igual a 4 tercios, entonces puedo sacar que θ será igual a la tangente inversa, ¿no?, de 4 tercios, ¿sí? θ será igual a la tangente inversa de 4 tercios y eso da 53, entonces el ángulo θ vale 53. ¿Okay? Acá le saco la tangente inversa, sería θ es igual a la tangente inversa de 4 tercios, por lo tanto el ángulo θ en este caso vale 53 grados. Y si ya tengo el módulo de dirección, puedo decir que conozco completamente a este vector, ¿sí? Está totalmente caracterizado el vector, conociendo su módulo y conociendo su dirección. ¿Listo? Continuamos entonces. Ahora vamos a ver la forma polar, ¿sí? La última representación que tenemos de un vector va a ser a través del módulo y justamente la dirección del vector que acabamos de calcular. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente, que la componente x del vector ahora será el módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo y la componente y será el módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo. ¿Cómo escribimos esto? De la siguiente forma. El vector a será igual a módulo de a por el coseno del ángulo θ por el vector unitario y, más el módulo de a por el seno del ángulo θ por el vector unitario j. ¿Sí? Esta forma polar utiliza las componentes rectangulares del vector. Entonces, ¿cómo calculamos esas componentes rectangulares del vector? Toda esta componente que está aquí, a por el coseno de θ será la componente a sub x, y a por el seno de θ será la componente a sub y. Tendríamos entonces a sub x el módulo de a por el coseno de θ y a sub y el módulo de a por el seno de θ. Bien, ahora si aplicamos estas dos fórmulas para calcular las componentes rectangulares del ejemplo que teníamos, entonces la componente x, a sub x, será 5, que era el módulo, por el coseno de 53, que era la dirección de nuestro vector. Eso me da 3, y para el componente a sub y tendría 5 por el seno de 53, y eso me da el valor de 4. ¿Okay? Entonces podemos calcular las componentes rectangulares del vector, ¿sí? Las componentes rectangulares del vector. Recuerden que si tuviéramos un vector en el espacio, tendríamos eje x, eje y, eje z, tendríamos 3 componentes rectangulares del vector, ¿sí? Tendríamos que analizar sus 3 componentes. Para el caso del módulo que vimos hace un momento, vimos que el módulo se encuentra como la raíz cuadrada
de la suma de las componentes elevada al cuadrado, ¿no? La componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, y si tuviéramos una tercera componente sería la componente z al cuadrado raíz cuadrada de todo eso. ¿Listo? De esa manera podríamos calcular el módulo de un vector en 3 dimensiones. Y recordando también que para que el vector esté totalmente caracterizado basta con conocer su módulo y en este caso también su dirección. ¿Okay? Módulo y dirección. Y con eso ya puedo sacar las componentes del vector, ¿no? Que es lo que vamos a hacer en los ejercicios también. Vamos a aplicar eso que hemos visto ahora a la resolución de un problema. ¿Sí? Se tiene entonces 4 fuerzas aplicadas aquí, F1, F2, F3 y F4, sobre un perno incrustado en la pared. Determine el módulo del vector resultante, ¿sí? El módulo del vector resultante de estas 4 fuerzas y la dirección de ese vector. ¿Okay? Recuerda que el módulo es el valor numérico del vector, el tamaño del vector, ¿sí? El valor escalar del vector, etc. Muy bien. Pero ¿qué es el vector resultante? ¿No? El vector resultante, como el mismo nombre lo dice, resulta de la aplicación de todas estas 4 fuerzas que están aquí. Eso quiere decir que si yo, en vez de colocar estas 4 fuerzas para lograr lo que quiero lograr aquí, ¿no? Que puede ser arrancar a ese perno que está ahí, aplicaría solamente el vector resultante, también sería lo mismo, ¿sí? El vector resultante es un vector representativo de todas estas fuerzas que se están aplicando acá. Eso es lo único que se está haciendo ahí y queremos encontrar su dirección, ¿no? Si conocemos el módulo, su dirección, podemos dibujar ese vector resultante donde se va a encontrar. Ahora, es muy importante también, no solamente aquí en la parte de álgebra de vectores, sino en física, que nosotros establezcamos lo que es un sistema de referencia, ¿sí? En este caso, nuestro sistema de referencia ya está dibujado aquí, el sistema X y Y, que es el plano cartesiano, ¿no? En todos los problemas de física, usted tiene que establecer un sistema de referencia respecto al cual usted va a dibujar sus vectores. Si no tiene un sistema de referencia, va a estar perdido. Muchas veces trabajamos directamente e inconscientemente ya más o menos sabemos cuál es el sistema de referencia, porque en la mayoría de los ejercicios los sistemas de referencia están dibujados de esta forma. Sin embargo, de acuerdo a la conveniencia, yo puedo elegir otro sistema de referencia que me permita realizar el ejercicio más rápido. Y tenemos que aprender y recordar algo. Nosotros podemos elegir cualquier sistema de referencia y las leyes físicas se deben cumplir por igual en todos los sistemas de referencia que nosotros vayamos a elegir. Pero algunos sistemas de referencia nos ayudarán a resolver los problemas mucho mejor que otros, ¿no? Y ese va a ser el trabajo de elegir los sistemas de referencia correctos. En este caso ya nos dan los sistemas y lo que vamos a hacer nosotros para encontrar la fuerza resultante es calcular las componentes de cada una de las fuerzas, ¿no? Las dos componentes de la fuerza F1, las componentes de la fuerza F2. De la fuerza F3 vamos a ver que no es necesario realizar o encontrar las componentes porque ya coincide con uno de los ejes, que en este caso es el eje Y negativo. Y de F4 sí calcularemos las dos componentes también. Bien, ahora vamos a calcular las componentes del vector F1. Tenemos la componente F1x y la componente F1y. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver un tip para saber cuál va a ser coseno, cuál va a ser seno, ¿ok? Porque no siempre van a ser lo mismo, va a depender de la posición, en este caso del vector, va a depender de qué ángulo estamos usando, ¿verdad? Porque aquí F1y con F1x está formando 90 grados. Muchas veces podemos usar este ángulo de 30, pero también podríamos usar el de 60 para encontrar las componentes. No había ningún problema. Por ejemplo, para encontrar la componente F1x, en este caso es 150 el módulo de F1 por el coseno de 30. ¿Sí? Y para encontrar F1y sería 150 por el seno de 30. ¿Cómo sé cuál es coseno, cuál es seno? Fácil. La componente que se encuentre pegada al ángulo, la componente que se encuentre adyacente al ángulo será coseno
y la que se encuentre opuesta será seno. En este caso, f1x está adyacente al ángulo, será 150 por el coseno de 30 y f1y será 150 por el seno de 30. Y así podemos encontrar entonces las componentes del vector f1. Vamos a descomponer también f2 para encontrar también las componentes. Y aquí en caso de f2, ¿sí? Si vemos por aquí, las he dibujado de color amarillo, ya no me están dando el ángulo pegadito al eje X, ¿no? Acá me daban el ángulo que estaba pegado al eje X, acá me están dando el ángulo que está pegado al eje Y, de 20. Aquí abajo el ángulo sería 80, porque eso también forma 90 grados. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, ¿cómo sería para f2x, de f2y? Como está pegadito al ángulo, será coseno. El módulo multiplicado por el coseno, o sea, 80 multiplicado por, en este caso, el coseno de 20 para y. Y para x será menos 80 por el seno de 20 porque está opuesto. ¿Pero por qué menos? Porque este vector está apuntando en la dirección x negativa. Aquí teníamos que el vector f1x apuntaba en la dirección x positiva, el f1y en la dirección, en este caso, y positiva. Así que eran positivos. f2y positivo también, f2x negativo, porque apunta hacia la izquierda, los negativos de las x. Y listo, continuamos. Ahora vamos a ver el vector f3. Podemos descomponer el vector f3. Vemos que el vector f3 ya coincide con su componente y, ¿no? El vector f3 solo tiene componente y, por lo tanto su componente x es 0. Y vamos a ver que es negativo encima, porque está apuntando hacia las y negativas, así que sería simplemente menos 110 newton. Vamos a continuar ahora con el vector f4, el cual lo vamos a descomponer también. En sus dos componentes verticales tenemos f4y y tenemos f4x, ¿no? Aquí dibujadas de colorcito verde. El f4x está pegadito al ángulo, por lo tanto él será 100 por el coseno de 15, positivo, acá está. Y el f4y que está hacia abajo, está opuesto al ángulo, será menos 100. Siempre recuerda que el módulo va adelante por el seno de 15, por el seno de 15. Muy bien, ya encontré todas las componentes x y componentes y de los vectores, tomando en cuenta que para el caso del vector f3 no tenía componente x, solamente componente y en este caso negativa, porque va hacia en dirección de las y negativas. Ahora, ¿cómo calculo la resultante de estos vectores? Pues fácil. Voy a calcular la resultante sacando la raíz cuadrada de las componentes x al cuadrado más la suma de las componentes y al cuadrado. ¿Sí? Repito, la resultante será la raíz cuadrada de la suma siguiente. F de x al cuadrado más f de y al cuadrado. ¿Pero qué es f de x? F de x será la suma de todas las x. f1x más f2x más f3x más f4x. Y en este caso, f de y será la suma de todas las componentes y de todos los vectores. f1y, f2y, f3y y f4y, ¿no? Así que sumamos para x primero. Tenemos 150 coseno de 30 menos 80 seno de 20 más 0 más 100 coseno de 15. Y para el caso de y tenemos 150 seno de 30 más 80 coseno de 20 menos 110, ¿sí? No se olviden de los signos, y menos 100 seno de 15. Entonces, ¿sí? Colocamos todo eso en nuestra calculadora. Si ustedes recuerdan el triángulo notable 3, 4, 5, ¿no? De los ángulos 37, 53, el otro triángulo notable 60, 30, el otro triángulo notable 45, 45, es importante que esos tres triangulitos los maneje mucho en física porque le van a servir, ¿no? En ese caso, ¿cuál nos serviría? El de 60 a 30 para saber cuáles son las funciones trigonométricas seno de 30, coseno de 30. Si no, puedo utilizar mi calculadora y es importante verificar que la calculadora se encuentre programada en grados, no en radianes, sino en grados.
¿sí? Que hay una letrita D mayúscula en la parte superior derecha. En este caso de la calculadora, eso indicaría que está en grado. Si hay una R mayúscula, entonces está en radianes y hay que cambiarlo de acuerdo a la configuración de la calculadora. Muy bien, una vez que encontramos las componentes de X y de Y para la fuerza, aplicamos entonces que la resultante será la raíz cuadrada, ¿sí? De la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, y eso me da finalmente el valor del vector resultante, que sería 199.64 newton, ¿no? Acá pueden aproximar a dos cifras significativas, ¿sí? Decimales, 199.64 newton, ¿no? Después del punto decimal. Esto es entonces el módulo del vector resultante, ¿no? Su valor numérico, nada más. ¿Qué más nos pedían en el problema? Encontrar la dirección. ¿Cómo encuentro la dirección? Aplicando la función trigonométrica tangente, ¿no? La tangente del ángulo es la componente y dividida entre la componente x, entonces la dirección la encontraré aplicando la tangente inversa. La dirección θ será la tangente inversa de la componente y, que es 14.29, dividido entre la componente x, que es 199.3. Y eso me da como resultado que el ángulo θ sería 4.10 grados. Aquí nuevamente trabaja en su calculadora en grados, ¿sí? Trabaja en su calculadora en grados. Bueno, de esta forma el vector queda totalmente caracterizado habiendo encontrado el valor de la resultante y el valor de la dirección, ¿sí? O el módulo, esto también, ¿no? Se conoce como el módulo del vector resultante. El módulo del vector resultante y la dirección, ¿no? Inclusive yo podría entonces escribir el vector en su forma rectangular, si quisiera, o en su forma polar, ¿no? Porque tengo ya las componentes. Y puedo colocar el vector entonces en cualquiera de sus formas de la que ya hemos visto. Bien, espero que haya quedado claro esta parte de vectores. Nos vemos en un siguiente video.